Mi hermano intentó declararme legalmente muerto para quedarse con la empresa familiar, pero lo peor fue descubrir lo que le estaba haciendo a mi padre para conseguirlo. El primer cambio. Mi padre se volvió frágil, de golpe. Hace un año mi madre murió. Cáncer. Rápido. Cruel. De esos que te arrancan el piso sin aviso. Mi padre quedó como un árbol al que le quitaron la mitad del tronco. Seguía yendo a la empresa, pero se le notaba el cansancio. Yo me encargué de que no se ahogara en papeleo y de que siguiera sintiendo que todavía mandaba. Él necesitaba eso. Álvaro apareció en el funeral con una mujer nueva del brazo, Marina, y una actitud que me heló. Demasiado amable, demasiado atenta con mi padre, demasiado familia. Marina tenía 30 y algo, sonrisa perfecta, uñas perfectas y una forma de hablar que parecía sacada de una serie. Siempre decía lo correcto, siempre a la velocidad correcta. Al principio me alegré. Pensé, tal vez por fin se endereza, iluso. 2 meses después, mi padre tuvo un microinfarto, leve. Nada catastrófico, pero suficiente para asustarnos. Y ahí empezó el teatro. Álvaro se ofreció a mudarse con él temporalmente para cuidarlo. Yo no vivía con mi padre porque tengo mi piso y mi rutina, pero lo veía casi todos los días. Aún así, la idea de que mi padre no durmiera solo me tranquilizaba. Dije que sí. Ese fue mi primer error. La casa de mi padre se transformó en un lugar que ya no reconocía. Empezaron las reglas. Papá necesita descansar, Daniel. No lo llames a estas horas, le sube la tensión. No le hables de la empresa, lo estresas. El médico dijo que no reciba visitas largas. Yo escuchaba esto y me tragaba la incomodidad porque era mi padre y yo no quería discutir. Cada vez que pedía hablar a solas con él, Álvaro encontraba una excusa para estar presente. Y cuando lograba quedarme con mi padre 2 minutos, él estaba raro, somnoliento, como si flotara. Una tarde lo vi con los ojos medio perdidos mirando la tele sin verla. Le pregunté si estaba bien. Me contestó, estoy cansado, Dani. Todo me cansa. Y ahí Marina apareció desde la cocina con un vasito de pastillas como si fuera normal. Es la medicación, cariño, te toca. Mi padre se las tomó sin preguntar. Yo me quedé mirando el vaso vacío como si fuera una sentencia. La empresa empezó a desaparecer delante de mis ojos. Una semana después, llegué a la oficina y la contable me dijo que había un cambio. Álvaro había pasado por ahí en nombre de papá y pidió copias de contratos, claves de bancos, accesos al sistema de facturación. Yo me quedé frío. Álvaro nunca había mostrado interés real por el negocio. Lo máximo que hacía era aparecer a pedir dinero diciendo, cuando cierre tal proyecto, te lo devuelvo. Lo llamé. Me contestó con esa voz calmada que me daba más miedo que su grito. Estoy ayudando a papá a poner todo en orden. Tú eres muy paranoico, Dani. Le dije que quería que cualquier cambio pasara por mí y por mi padre. Me soltó. Papá ya no está para tus dramas. Te lo digo por su bien. Esa frase, por su bien, me sonó como cuando alguien cierra una puerta con llave desde adentro. Empecé a revisar movimientos de la empresa. Yo tenía acceso a casi todo, porque era el hijo responsable. Vi pequeñas cosas raras, pagos adelantados a un proveedor nuevo, transferencias a una gestoría que no conocía, intentos de cambio de domicilio fiscal. Todo con la firma digital de mi padre. La firma digital de mi padre estaba en un token que guardaba en su despacho. O estaba, porque ese token ya no estaba. Ese día fui a la casa de mi padre sin avisar. Marina abrió la puerta con esa sonrisa de revista. Detrás, Álvaro apareció como un portero. ¿Qué haces aquí?, me dijo. Ver a mi padre. Está durmiendo. Yo no me moví. Entonces lo espero. Álvaro me miró con odio puro, de ese que no se improvisa. Y ahí entendí algo horrible. Él no me veía como hermano,
Me veía como obstáculo. Me dejaron pasar a regañadientes. Mi padre estaba en el sofá, con una manta encima, dormido a las 6 de la tarde como un anciano de 90. Me arrodillé a su lado y le toqué el hombro. Abrió los ojos y me vio. Y por un segundo vi a mi padre de antes, el de mirada firme. Quiso incorporarse, pero parecía que el cuerpo no le respondía. «Dani», murmuró, «qué bien que estás aquí». Marina se acercó demasiado rápido. «Rafa, cariño, te vas a cansar». Yo le dije, «Papá, ¿qué te están dando?» Álvaro soltó una risa seca. «¿Ahora eres médico?» Yo no le respondí. Le pedí a mi padre que me mostrara la lista de medicamentos. Marina dijo que no hacía falta, que todo lo llevaba la doctora. «¿Qué doctora?» «La doctora Salas», dijo Marina sin pestañear. Busqué en internet en ese mismo momento. Había una doctora Salas, sí, pero en otra ciudad, y no tenía especialidad en cardiología ni geriatría. Yo miré a Álvaro. Él me sostuvo la mirada como diciendo, «¿Y qué vas a hacer?» El golpe. «Tú ya no existes para la empresa». 2 días después, fui al banco de la empresa para bloquear cualquier movimiento raro. La directora de oficina me recibió con una cara incómoda. «Daniel, hay un problema». Me llevó a una sala y me mostró un documento. Revocación de poderes. Supuestamente, mi padre revocaba mis poderes y se los daba a Álvaro por razones de salud y falta de confianza. Me quedé sin aire. ¿Cuándo firmó esto? Ayer. Vino con su hijo, el mayor. Me ardió la cara. ¿Papá vino aquí? Sí, estaba un poco confundido, pero firmó. Yo sabía que mi padre no habría hecho eso en su estado normal. Y sabía algo peor. Si el banco lo aceptaba, Álvaro podía vaciar la empresa en una tarde. Entonces, pedí ver el registro biométrico. La directora se negó por privacidad. Ahí cometí mi segundo error. Confié en que el sistema iba a proteger a mi padre. El sistema solo protege papeles. Salí del banco y me fui directo a un abogado, Sergio, amigo de un amigo. Le conté todo, desde la medicación hasta el token perdido. Sergio me escuchó sin interrumpirme y cuando terminé me dijo algo que todavía me persigue. «Daniel, esto suena a maniobra de incapacitación, y si ya empezaron, van a ir hasta el final». Esa noche, al llegar a casa, vi un correo en mi bandeja de entrada. Era de una gestoría. Asunto: baja por fallecimiento. Tramitación. Me quedé mirando la pantalla. Abrí el correo. Decía que habían recibido documentación para tramitar una baja administrativa vinculada a mi DNI por fallecimiento, y que si era un error, debía presentarme con vida y con documentos. Sentí que el piso se me movía. Mi hermano estaba intentando declararme muerto. No en el sentido dramático, en el sentido burocrático. Ese que te destruye la vida sin sangre, solo con sellos. Le mandé captura a Sergio. Me llamó de inmediato. Esto ya es delito serio. Si te borran administrativamente, te bloquean cuentas, te bloquean firma, te bloquean todo. Y en el caos, ellos mueven la empresa. Yo no dormí. El plan. No podía ir con rabia. Tenía que ir con pruebas. Yo sabía que enfrentar a Álvaro a gritos no serviría. Él estaba varios pasos adelante y tenía a mi padre sedado. Así que hice lo único que sé hacer bien: construir un sistema. Primero, pedí cita con un geriatra privado para mi padre. No para diagnosticar nada, sino para evaluar la medicación y su estado cognitivo. Sergio me dijo que necesitábamos eso para cualquier medida legal. Segundo, contacté a mi primo Iván, que trabaja en una notaría. Le pregunté, sin rodeos, si era fácil que alguien firmara un poder con una persona confusa. Iván se quedó callado un segundo y luego me dijo: «Si traen un certificado médico diciendo que está apto, es más fácil de lo que crees». Ahí me dio el nombre de la jugada: certificado de aptitud. Tercero, revisé cámaras.
En la oficina teníamos cámaras por seguridad. Yo era el que administraba el sistema. Vi a Álvaro entrando al despacho de mi padre el día que desapareció el token. En el vídeo se veía su mano abriendo el cajón donde mi padre lo guardaba. No era prueba definitiva del robo, pero era una pista clara. Cuarto, me presenté en la casa de mi padre cuando Álvaro y Marina no estaban. Tuve que hacerlo con una excusa. Le dije a Álvaro que quería llevarle a papá unos papeles para que no lo estrese luego. Él me dejó porque creyó que me tenía controlado. Cuando entré, encontré a mi padre solo, más despierto. Me miró como si me hubiera estado esperando. «Dani», me dijo, «tu hermano dice que tú me quieres quitar todo». Yo sentí un pinchazo en el pecho. «Papá, mírame. ¿Tú crees eso?» Mi padre se quedó un rato callado y dijo, «No, pero me lo repiten tanto, que a veces no sé». Ahí vi la verdad. No era solo sedación, era manipulación constante. Le pregunté si recordaba haber firmado algo en el banco. Dijo que sí, algo para que Álvaro se encargue. Le pregunté si recordaba haber revocado mis poderes. Me miró perdido. «No recuerdo. Dani, tengo la cabeza como con algodón». Yo respiré hondo y le dije que íbamos a ir a un médico, uno de verdad, y que necesitaba que confiara en mí como cuando era niño y él me llevaba de la mano a cruzar una calle. Mi padre me apretó la muñeca con una fuerza débil, pero firme. «Confío en ti». Esa frase fue gasolina. La trampa se cierra. La doctora no existía. Al día siguiente, logré llevarlo al geriatra. No fue fácil. Álvaro intentó impedirlo diciendo que era innecesario, pero yo fui con Sergio y con un documento de acompañamiento firmado por mi padre. Lo firmó ahí mismo, temblando, pero consciente. Sergio me explicó luego que no era un superpoder legal, pero servía para que Álvaro no pudiera decir «lo secuestraste». El geriatra, doctor Montes, revisó la lista de pastillas, le hizo pruebas rápidas, habló con él 15 minutos. Luego me miró y me dijo, «Esto es una barbaridad, está sobremedicado, y varias cosas aquí ni siquiera son compatibles en esta dosis para alguien con su historial». Me mostró algo concreto, una benzodiazepina en dosis alta para dormir durante el día. Con esto, cualquiera parece confundido. Yo sentí una mezcla de alivio y rabia tan fuerte que casi me mareo. El doctor Montes me dio un informe por escrito ese mismo día. Y dijo algo más. Su padre está orientado. No está incapacitado. Está sedado. Con eso, Sergio se movió rápido. Presentamos una medida cautelar para frenar movimientos de la empresa y un escrito para investigar la validez de los poderes. Pero Álvaro todavía tenía ventaja en una cosa. Mi padre seguía viviendo con él. Yo necesitaba sacarlo de ahí sin que pareciera un secuestro. Y entonces, por pura casualidad, apareció la pieza final del rompecabezas. Marina me escribió un WhatsApp. «Daniel, creo que Álvaro te está pintando como villano. Necesitamos hablar como adultos. Café mañana». Yo leí eso y me reí sin humor. Esa mujer no quería café. Quería medir qué tanto sabía yo. Acepté. Nos vimos en una cafetería. Marina llegó con una carpeta. Literalmente, una carpeta. Se sentó y me dijo, «Álvaro está muy preocupado por tu actitud. Tu padre está vulnerable. Y tú estás alterándolo». Yo contesté, «Mi padre está sedado». Marina sonrió como si yo fuera un niño diciendo tonterías. «Daniel, por favor, lo que está pasando es normal en familias con herencias». Ahí lo dijo, herencias, no salud, no amor, herencias. Luego sacó un papel y lo deslizó hacia mí. Era una copia de un documento privado donde mi padre supuestamente declaraba que yo no era hijo biológico y por tanto no debía tener control de la empresa. Yo me quedé helado, porque yo sí era adoptado. Y solo lo sabíamos mi madre, mi padre y yo. Mi padre me lo contó cuando cumplí 18, llorando, como si me estuviera confesando un crimen.
Yo lo abracé y le dije que me daba igual, que él era mi padre. Álvaro siempre sospechó, porque es el tipo de persona que huele secretos como perro de casa, pero nunca tuvo pruebas, hasta ahora. Miré el papel. No era una prueba legal de nada, pero era un arma emocional. Marina me dijo, suave, si esto sale, puede ser muy feo. Álvaro quiere evitarle estrés a tu padre y evitarte vergüenza a ti. Si cooperas, te quedas con tu puesto, pero sin poder. Lo mejor para todos. Esa frase fue la confirmación absoluta de que estaban intentando sacarme del medio, no por justicia, sino por control. Yo me incliné hacia ella y dije, ¿de dónde sacaste eso? Marina no respondió directamente, solo dijo, la verdad siempre sale. Yo asentí como si me doliera, y ahí, en ese momento, decidí que esto ya no era un conflicto familiar. Esto era una guerra, la razón real, la deuda que olía a miedo. Esa misma noche un conductor de la empresa, Manolo, me llamó. Manolo es de esos tipos que no se meten en líos, pero cuando llama es porque algo huele a gasolina. Dani, vi a tu hermano hoy en el almacén de Benimaclet. No estaba solo. ¿Con quién? Con dos tíos raros, de esos que no miran a los ojos. Uno tenía tatuajes en el cuello. Tu hermano parecía asustado. Yo colgué y me quedé mirando la pared. Álvaro no tenía miedo de casi nada. Si estaba asustado, era porque alguien lo estaba apretando. Entonces conecté puntos. Prisa por mover poderes, intento de declararme muerto, aislamiento de mi padre, herencia. Todo sonaba a alguien desesperado por dinero rápido. Sergio hizo una consulta legal con un investigador privado. Yo no quiero entrar en detalles de cómo, pero en 48 horas supimos lo que intuía. Álvaro debía dinero, mucho, y no a un banco. Era una deuda de apuestas. Y alguien le estaba exigiendo pago ya. Mi hermano no estaba haciendo esto solo por ambición, lo estaba haciendo por pánico. Y eso, por un segundo, me dio lástima. Luego recordé a mi padre con la mirada perdida y se me pasó. El día del accidente y la decisión más dura. 3 días después, me llamaron del hospital. Mi padre había caído por las escaleras. Yo llegué y vi a Álvaro en la sala de espera con la cara compungida perfecta. Marina lloraba como actriz. Fue un accidente, Dani, me dijo Álvaro. Se levantó de noche. Yo miré a mi padre desde la puerta de su habitación. Tenía un golpe en la frente y el brazo vendado. Estaba despierto, pero había algo en sus ojos, algo de miedo. Me acerqué y le susurré. «Papá, ¿qué pasó?» Mi padre tragó saliva y dijo, apenas audible. Discutimos, me dijo que firmara. Yo dije que no, y luego me empujó. Se me apagó el mundo. Yo miré a Álvaro y por primera vez en mi vida tuve ganas reales de romperle la cara. Pero no lo hice, porque si yo lo golpeaba, él ganaba la narrativa. Daniel es violento, está inestable, peligro para el padre. Así que hice algo que todavía me duele. Sonreí, una sonrisa falsa, y le dije a Álvaro, «Tranquilo, vamos a arreglarlo. Quiero hablar todos juntos, como familia». Álvaro se relajó apenas. Creyó que me quebró. No sabía que yo ya estaba preparando la última jugada. La reunión familiar, que terminó con policía, con el informe del doctor Montes y el testimonio de mi padre, grabado con su consentimiento, porque Sergio me dijo que no hiciera nada ilegal. Conseguimos que un juez autorizara un cambio temporal de custodia. Mi padre se iba a quedar conmigo mientras se investigaba la situación. Álvaro montó un show en la puerta del hospital. Gritó que lo estaba secuestrando, que era un traidor. Marina lloraba. Yo no respondí. Solo mostré papeles y me llevé a mi padre. Lo instalé en mi casa. Le di paz. Le bajamos la medicación a lo mínimo necesario con supervisión médica. En 2 días volvió a ser él. No al 100%, porque estaba golpeado y triste, pero volvió. El tercer día me dijo, «Quiero verlos».
Quiero cerrar esto. Sergio me advirtió que podía ser peligroso. Yo también lo sabía, pero mi padre necesitaba enfrentar su propia realidad. Entonces, programamos una reunión de familia en la oficina, en el despacho, con café, con sillas, con calma. Y con algo más. Un notario independiente que Sergio trajo, una psicóloga forense para evaluar orientación de mi padre en el momento y un agente de policía de paisano, porque había denuncia abierta por falsificación y por el intento de declararme muerto administrativamente. Álvaro llegó creyendo que venía a negociar. Cuando entró y vio a mi padre sentado, despierto, mirando fijo, su cara cambió. Y cuando vio al notario y a la psicóloga, su rostro se puso blanco. «¿Qué es esto?», dijo. Yo le respondí. «La realidad». Mi padre habló primero. No levantó la voz. Y eso fue lo más duro. «Hijo, ¿por qué?», preguntó Rafael. Álvaro empezó con un discurso ensayado, que él solo quería proteger, que yo era controlador, que papá estaba confundido. La psicóloga le hizo preguntas simples a mi padre: fecha, lugar, nombre, detalles de la empresa. Mi padre respondió todo sin problema. Luego el notario puso sobre la mesa copias de los documentos que Álvaro había movido. Y Sergio dijo: «Hay inconsistencias en firmas y hay un procedimiento abierto por fraude». Álvaro se levantó. «Esto es una emboscada». Yo lo miré y dije: «Como la que tú me hiciste a mí». Álvaro miró a mi padre y, por primera vez, se le rompió la máscara. Su voz salió con rabia y miedo mezclados. «No entiendes. Me van a matar». Silencio. Yo vi a mi padre llevarse una mano a la boca. Álvaro señaló la ventana como si fuera a aparecer alguien ahí afuera. «Les debo dinero. Tenía que arreglarlo». Mi padre susurró: «¿Y por eso me drogaste? ¿Por eso empujaste a tu padre?». Álvaro se quedó quieto. Marina empezó a llorar más fuerte, pero esta vez era pánico real. Porque en ese momento el policía de paisano se levantó, mostró placa y dijo: «Álvaro Martínez queda detenido por presunta falsificación documental, lesiones y fraude». Álvaro intentó correr. De verdad intentó. Como en las películas. Pero no llegó ni a la puerta. Y Marina. Marina quiso hacer lo mismo, pero Sergio ya tenía preparada otra carpeta. Ella aparecía como intermediaria en el intento de tramitar mi fallecimiento administrativo. No sé si ella fue la mente o la mano, pero estaba metida. Se la llevaron también para declarar. Lo que me rompe. Mi padre llorando como nunca. Después de todo, mi padre se quedó solo conmigo en el despacho. Miró la silla donde Álvaro había estado sentado y empezó a llorar. Yo nunca vi llorar así a mi padre, ni cuando murió mi madre. Ese llanto era de culpa, de vergüenza, de fracaso. Me dijo: «Lo convertí en eso, por no decirle nunca que no». Yo lo abracé. Y aunque yo estaba furioso, también me sentí vacío. Porque ese era mi hermano, el mismo que me enseñó a andar en bici, el que me defendía en el colegio cuando éramos chicos, y el que ahora intentó borrarme del mundo con un papel. La consecuencia: familia dividida y la pregunta que me persigue. La historia se filtró. No toda, pero lo suficiente. Un tío me llamó diciendo que cómo pude meter a la policía, que la familia se arregla en casa. Mi prima me mandó audios llorando diciendo que Álvaro estaba desesperado. Una tía incluso se atrevió a decirme: «Bueno, pero no estás muerto, ¿no?». Esa frase casi me hace reír del asco. Álvaro está esperando juicio. Mi padre firmó un documento nuevo con notario independiente y evaluación médica. Los poderes vuelven a mí como administrador operativo y él queda como dueño, pero protegido legalmente para que nadie lo manipule. Pusimos controles dobles en cuentas, cambios, firmas, todo. Pero yo sigo con una sensación horrible, como si hubiera apretado un botón nuclear en mi propia familia.
Álvaro me mandó un mensaje desde un número que no sé cómo consiguió. Probablemente algún amigo. Decía, te juro que no quería hacerte daño. ¿Era esto o perderlo todo? No le respondí, porque yo sí sé lo que es perderlo todo. Yo perdí a mi madre, y no empujé a nadie por eso. Entonces, Reddit, aquí va mi pregunta, aunque suene obvia. ¿Soy el malo por denunciar a mi hermano, bloquearlo de mi vida y asegurarme de que no vuelva a acercarse a mi padre, aunque ahora diga que estaba desesperado? Actualización 1, una semana después. Mi padre empezó terapia. Yo también. Me di cuenta de que yo estaba funcionando con pura adrenalina y cuando todo se calmó, me cayó encima el peso de lo que pasó. Me enteré de algo peor. Álvaro ya había intentado hacer esto antes, años atrás, con un préstamo a nombre de mi padre. Mi madre lo frenó en su momento. Yo no lo sabía. Mi madre se lo tragó para no dividir la familia. Me dolió descubrirlo, porque me confirmó que esto no fue un desliz. Fue un patrón. También supe que Marina no era una casualidad. Ella trabajaba en una gestoría. Tenía contactos. Y según el investigador, ya había estado ligada a arreglos raros antes. Mi hermano no cayó con una mujer mala por suerte. Mi hermano buscó una herramienta y la encontró. Eso me quitó una parte de culpa. Aún así, sigo con noches en las que me despierto pensando, ¿y si hubiera hablado con él antes? ¿Y si lo hubiera ayudado? Luego recuerdo el correo de baja por fallecimiento y se me pasa la ternura. Actualización 2, un mes después. Álvaro pidió hablar conmigo. Su abogado lo gestionó. Yo acepté porque necesitaba verlo a los ojos una vez, por cierre. Nos vimos en una sala del juzgado, con un cristal de por medio. Álvaro se veía más viejo, más pequeño. Me dijo que sí, que me intentó matar en papeles. Dijo que fue idea de Marina, que ella le prometió que solo sería temporal, que él no entendía lo grave que era. Yo le dije, no me importa quién lo pensó, tú lo hiciste. Le pregunté por el empujón a mi padre. Álvaro bajó la vista y dijo, no fue empujón, fue un forcejeo. No le creí, ni un segundo. Antes de irme me soltó. Papá siempre te quiso más. Esa frase era veneno. La dijo para lastimarme, para que yo cargara con algo. Yo lo miré y le respondí, papá me quiso de la manera en que tú nunca aceptaste, con límites. Si eso para ti es querer más, entonces sí. Y gracias a esos límites, yo no soy tú. Me fui temblando, pero me fui. Mi padre no quiere verlo, y yo ya no lo voy a empujar. Mi padre tiene derecho a elegir su paz. La empresa está estable, reorganizamos rutas. Perdimos un cliente por el caos, pero estamos recuperándonos. Y yo estoy aprendiendo algo que no quería aprender. A veces salvar a tu familia significa aceptar que alguien de tu familia ya se perdió solo. Si llegaste hasta aquí, gracias por leerme.